Muy bien, muchachos, les voy a pasar lista para empezar de una vez. Mario, Adrián. Insi, Amador. Abigail, Bencomo. Emanuel, Cap. Presente. Alvario, Jorge. Eduardo Camacho. Jesús Antonio. Presente, profe. Astrid Campos. Presente. Pelma. Aislinn. Presente. Ricardo Canseco. Presente. Anet Cantillo. Presente. Evelyn. Presente. Arturo Canto. Ana Giselle. Presente. Ade. Presente. Kevin. Presente. Cindy Castillo. Julio. Ana Lisbeth. Presente. Emiliano. Presente. Tania. Presente, maestro. Ainara. Presente. Joanse. Presente. Andrés Chávez. Presente. Abigail ¿qué? Presente. Edward Chi. Citlali. Presente, profe. Johnny Jiménez. Presente. Adirem. Presente. Daphne. Carolina. Presente. Muy bien. ¿Hizo falta alguien? No, ¿verdad? Yo, maestro, llegué después de mi nombre. ¿Por qué no contestaste? Porque ya había pasado mi, Creo que sí te mi puse. lista. ¿Qué apellido tienes? Canto Gamboa. ¿Qué apellido tienes? Ah, sí te puse. Arturo. Ok. ¿Alguien más? Yo, maestro. Tienes que llegar temprano, Mario, que eres el primero de la lista. Sí, es que, pues, no me carga ¿Alguien más? rápido la explicación. Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy, muchachos, es que, bueno, ya inicié el segundo corte. Entonces ahora ya tenemos que, pues obviamente, ver los temas nuevos y consecutivos de los que vimos el primer corte. Hasta este punto, en seres vivos, animales, su distribución, los grupos que hay, cómo están formados, en qué ambientes viven. Ahora en dinámica empezamos a ver un poco más la parte de cómo están ellos adaptados a sobrevivir en un ambiente, incluyéndonos a nosotros. Vimos sobre evolución. Ainara, ¿me escuchas?
Ainara. Abigail Chen. Sí, maestro, ¿qué pasó? Abby, dime, ¿qué te acuerdas sobre evolución? Y sobre Que los era, aspectos que vimos en que evolución. era un proceso, ¿no? Era un proceso para, para adaptarse. Es un proceso que va a lo largo del tiempo. Aislinn, ¿estás por ahí? Gracias, Abby. Sí. Aquí estoy, profe. Ok, Aislinn, ¿te acuerdas de que habían diferentes aspectos que conllevaban en la evolución? Estaba la adaptación, estaba la selección Selección, los tipos de selección, ¿no? natural, tipos de adaptación. Se me atoró su audio. Escuché que diga selección y se atoró. ¿A mí? Sí, usted. Sí, te preguntaba que cuáles son los aspectos que recuerdas sobre la evolución. ¿Recuerdas que había diferentes tipos de adaptación, de selección natural? ¿Recuerdas de eso? Sí, recuerdo que había adaptación fisiológica, adaptación metodológica, también que había adaptación morfológica, que era más como en el aspecto externo, ya sea desarrollaron algo en las patas o demás. También que teníamos que la evolución dependía de los tipos de selección y los tipos de selección era la natural, la direccional y las que apoyaban a las partes extremas de una característica, que solo apoyaba a una parte extrema de una característica o solo a la parte promedio. Excelente, muy bien. De hecho, eso que mencionaste, pues ya son los tipos de selección natural. Estaba la selección disruptiva, la estabilizadora, la direccional, y son las que se encargaban de favorecer algunas de las formas extremas sobre una característica, como mencionaste, la forma, el color, el tamaño. Muy bien. Los tipos de adaptación también son importantes porque todo eso ayuda, al final de cuentas, a que las especies puedan sobrevivir y por consiguiente puedan evolucionar. Después vimos sobre los niveles de organización. Eso fue lo último que vimos del primer corte. Y vimos cómo estaba organizado todo lo vivo en el mundo. Desde lo más pequeño, que es lo atómico, hasta lo más grande, que es la biosfera. Emiliano. Sí, profe. ¿Te acuerdas cómo eran los niveles de organización? ¿Cómo estaban distribuidos? El nivel atómico, el primero. Muy bien. Luego seguía el molecular, Molecular, muy bien. las células, La célula, también. Muy bien. Después el tejido, ¿qué más? eh, el subatómico es uno. Ese es el grupo de los atómicos, donde están el nivel subatómico, el atómico, el molecular. Después viene el estructural, que ya empieza a partir de la célula, el tejido, el órgano. No me acuerdo de los demás, profe. ¿No? ¿Alguien se acuerda de cómo están distribuidos los niveles de organización? Tania. Es el nivel atómico y el nivel molecular. Muy bien. Ese es el nivel atómico. El estructural son los que formaban el organismo y era la célula. ¿Te acuerdas? ¿Qué más? Sí, era el celular, el
multicelular o tejidos, el órgano, sistema o aparato y el organismo por último. Excelente. Y ya después vimos los ecológicos, que son el grupo más grande de niveles de organización, que ya implica relaciones un poco más complejas. Ahí había poblaciones, comunidades y ecosistemas. Y al final todo el grupo de los ecosistemas formaban la biosfera. Lo que vamos a ver ahora en este segundo corte es a partir precisamente de uno de los niveles de organización más grandes, que es el ecosistema. Vamos a aprender cómo está constituido un ecosistema, qué características debe tener para ser considerado como tal, cuáles son los factores implicados en un ecosistema y los tipos de relaciones que hay dentro de un ecosistema para que se considere algo ecológico. ¿Ok? Vamos a ver sobre esa palabra ecología. Muy bien, muchachos. Les voy a compartir en la pantalla la presentación. Creo que ya deben estar mirando. Entonces, los ecosistemas. A ver quién me ayuda. Elma, ¿me escuchas? No está Telma, maestro. Ah, ese como contestó la lista. Pensé que estaba. Adirem. Citlali. Aquí estoy, profe. ¿Sí me escuchó bien? Ok, Citlali. ¿Puedes leer, por favor? Sí, dice la ecología. Es la ciencia que estudia los ecosistemas. Los científicos encargados del estudio se llaman ecólogos. No hay que confundirlos con los ecologistas, que son personas interesadas en la conservación de la naturaleza. Excelente. Dime, Citlali, ¿a ti qué se te viene a la mente cuando escuchas eso de ecología? Esa palabra ecología o ecológico, por ejemplo. Pues como dice ahí, que estudian los ecosistemas, lo que tiene que ver con lo que lo conforman, supongo. Ok. Arturo. Sí, maestro. Ok, Arturo, ¿tú qué te imaginas cuando escuchas eso de ecología o ecológico? Ecología, me imagino algo así como un sistema o algo que esté organizado para que se resguarde la naturaleza y al medio natural. Es como que algo que resulte y se pueda brindar más. Digamos que para no contaminar Ok. para no contaminar También o podría contaminar. ser algo que es amistoso con el ambiente, ¿no? Sí, hacer amigables con el ambiente, exacto. Exactamente, algo que sea amistoso con el ambiente. Siempre, por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, a veces tratamos de buscar esas cosas, ¿no? Que dicen que son ecológicas. Que, por ejemplo, son amistosas con el ambiente, que porque son biodegradables, o porque a lo mejor su proceso de elaboración pues no conlleva tanta huella de carbono. También puede ser, por ejemplo, que a lo mejor sus materiales sean diferentes o sean más orgánicos. Inclusive en los perecederos como las frutas y las verduras buscamos también eso, ¿no? Que sea orgánico, que porque no tiene mucho pesticida, no tiene mucho fertilizante, etcétera, ¿no? Como los Al final de jabones cuentas que esa se palabra... utilizan para lavar la ropa. ¿Cómo? Perdón. Como los jabones, los detergentes que se utilizan para lavar la ropa, que se pueden, como son biodegradables, se le puede echar a las plantas como agua. Exacto, de hecho ese creo que hay uno, bueno, mi favorito de esos es el de la Foca, no sé si lo ubican. Sí. Ese es de los mejorcitos. Ese de la Foca es viejísimo, ese detergente se hizo biodegradable y hasta cierto punto tiene un punto de, pues para la fertilización de las plantas, ¿no? No sé si a alguien le ha tocado, bueno, yo lavo con eso mi ropa y esa agua jabonosa pues la he hecho en mis plantas.
y no les pasa nada, al contrario, yo los veo ahí vibrantes. Digo, no es que el detergente sea algo muy bueno, ¿verdad? Al final de cuentas tiene ahí muchos otros químicos, pero pues bueno, creo que de la Poca es de los mejorcitos que hay respecto a la cuestión biodegradable, ¿no? Aunque ya muchos detergentes vienen así. Entonces, esa es una forma, exactamente. Tiene ciertos compuestos que ayudan a la nutrición de las plantas. Las plantas son como nosotros, necesitan calcio, fósforo, magnesio, potasio, todo lo que nosotros consumimos, ellas lo toman igual, solo que ellas lo toman de la tierra. Entonces, para que la planta crezca sana, necesita tomar esos nutrientes. A veces la tierra no los tiene todos, pero nosotros se los abonamos con fertilizantes, ¿no? Y a veces estos detergentes tienen algunos de esos compuestos pues ahí encapsulados, ¿no? Principalmente sales minerales. Y eso hace que las plantas pues tengan esos nutrientes que le hacen falta. Muy bien, Tani, esa es una muy buena observación. Al final de cuentas, esa palabra ecológico tiene muchas vertientes o muchos significados. Lo tenemos como una ciencia, que es lo que dice aquí. La ecología es una ciencia, de hecho es una rama de la biología, que se encarga de estudiar precisamente, más que los ecosistemas, como las interacciones que hay dentro de los ecosistemas, ¿ok? Porque los ecosistemas son muy variados, hay muchísimos climas, muchísimos tipos de animales en cada uno, pero lo que realmente cuenta en los ecosistemas es esa ecología. Ecología es las relaciones que hay dentro de un ecosistema. ¿Quién se come a quién? ¿Para qué sirves tú? Si eres fotosintético, si eres consumidor, si eres descomponedor, si eres productor, etcétera, ¿no? Esos son las cadenas tróficas y la cadena alimentaria, es precisamente lo que estudia la ecología. Se les llaman ecólogos precisamente a las personas que se encargan de la ciencia, pues de la ecología, ¿no? Como tal. Ahí nos hacen mención de que no hay que confundirlos con los ecologistas. Los ecologistas ya es más como una red de pensamiento, ¿no? O sea, las personas que se encargan de preservar algún tipo de animal, alguna reserva de la biosfera, algún lugar en el mundo, algún cuerpo de agua puede ser. Greenpeace es uno de los más famosos precisamente por su labor con los mamíferos marinos, ¿no? De igual forma, sepan ustedes que ecología en biología precisamente significa la relación que hay entre los organismos. Y por eso se creó una ciencia que es la ecología como tal. Muy bien. Ricardo Canseco, ¿estás por ahí? Sí, maestro. ¿Alguien que quiera leer? ¿Me escucha? Sí, sí, te oigo. Ok. Los ecosistemas... ¿Puedes leer, por favor? Sí. Los ecosistemas, conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio en el que viven. En otras palabras, el ecosistema es una unidad formada... No alcanzo a leer lo que dice. O integrantes vivos como los vegetales y los animales. Componentes que carecen de vida, como por ejemplo la luz, temperatura, salinidad y el agua. Muy bien. Si se dan cuenta, ahí nos están dando los primeros puntos que son importantes dentro de los ecosistemas. Ahí en mayúsculas les puse, bueno, no en mayúsculas, sino con letra más grande, la definición que podemos tomar de ecosistemas. Les recomiendo que ustedes lo anoten. Dice ahí, conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio ambiente. Al final de cuentas, eso es lo que se estudia en la ecología, la relación que tienen los seres vivos con el medio en el que se desarrollan. ¿Ok? Y ahí hay dos factores importantes que es necesario que nosotros sepamos. ¿Cómo podemos decir que hay un ecosistema o que estamos frente a un ecosistema? Porque tiene dos factores importantes, los bióticos y los abióticos. El mismo nombre lo dice, biótico es algo vivo, ¿ok? Todo el componente vivo de un ecosistema, plantas, animales y microorganismos, ¿ok? Y lo abiótico, esa A que va antes de lo biótico significa ausencia de, es lo que no está vivo.
Sin embargo, no significa que sea menos importante, por el contrario, para que sea un ecosistema como tal, necesitamos que ese factor abiótico esté presente. Son todos esos componentes que lo logran conformar como tal, que aunque no son vivos, son inertes, pero son necesarios. La temperatura, la luz solar, la salinidad, el potencial de hidrógeno del agua, si hay agua, si no la hay, ¿ok? El clima también, por supuesto, la hidrografía también, o sea, si por ejemplo hay montañas, relieves, si es plano, si son cerros, todo eso cuenta para un ecosistema, ¿ok? Lo que vamos a ver ahora son algunos conceptos que ya habíamos visto antes en niveles de organización y que es necesario que nosotros recordemos para poder continuar con lo de los ecosistemas, con este tema. Joan, ¿se me escuchas? ¿Qué maestro? ¿Puedes leer, por favor? Las partes de negro las puedo bajar. Pues todo, por favor, si lo puedes leer. No sé si lo alcanzas a mirar. En otros grupos me decían que no se veía lo negro. Sí, más o menos. Los ecosistemas, Okay. factores bióticos. Déjame lo cambio. Ok. Según yo lo había cambiado. Siempre no. Ay, se está. Muy bien. Ahora sí, no sé si ya se nota mejor. Ya está en color amarillo. Sí, ya lo veo. Gracias. Factores bióticos. Entre los seres vivos de un ecosistema pueden establecer diferentes niveles de organización. Población. Seres de la misma especie que forman parte de un ecosistema y que se reproducen entre ellos. Por ejemplo, población de Malvasia cabeciblanca, que vive en el ecosistema de la laguna de la Vega. Comunidad biocenosis, conjunto de poblaciones de seres vivos que habitan en un ecosistema. Por ejemplo, la comunidad que forman las poblaciones de Malvasia cabeciblanca, Sapullim cuellinegro, Daphnia pulga de agua, culebra de agua, libélulas, algas, cajaizo. Muy bien. Todos esos nombres extraños son animales comunes que podemos encontrar en un cuerpo de agua tipo estanque, tipo arroyo, pero bueno, tienen nombres ahí como españoles, porque normalmente son animales con nombres comunes más sencillos. Si ustedes recuerdan un poquito las definiciones que nosotros vimos en niveles de organización, el de población y comunidad es precisamente eso. Vimos que una población es un grupo de organismos de la misma especie que se reproducen entre sí para dar una descendencia fértil. Obviamente, por ejemplo, si pensamos en poblaciones en un ecosistema, pues la población de mamíferos terrestres, puede ser de mamíferos voladores, de reptiles, de anfibios, ¿ok? Y todos ellos van a formar diferentes comunidades, y ese grupo de comunidades ya es lo que va a conformar una biocenosis o un ecosistema, porque todos ellos, aunque son organismos particulares a nivel especie, pues se hacinan o viven en el mismo lugar, ¿ok? Ya sea que cada uno tenga un tipo diferente de alimentación, o que a lo mejor soporten ciertas condiciones, o que por ejemplo sean igual migratorios, como en el caso de las aves, pero al final de cuentas ya son comunidades que viven dentro de esos ecosistemas, ¿ok? En la siguiente diapositiva que les voy a mostrar, ahí ya se ve un ejemplo de más o menos todo lo que podemos encontrar. Es todo el componente biótico que hay dentro de un ecosistema, ¿ok? Y como les comentaba, todo lo biótico es todo lo vivo, ¿ok? Todo el factor vivo, plantas, animales o microorganismos.
Nosotros cuando nos topamos frente a un ecosistema, por lo general solo vemos lo abiótico y algunas cosas vivas, las plantas principalmente. Pero vemos el agua, podemos sentir el clima, quizá la sensación térmica y muchas cosas que son medibles, que son los factores abióticos. Pero si nosotros miramos más a fondo, podemos ver que hay toda una diversidad de animales que conforman el factor biótico, o sea, lo vivo. Reptiles, anfibios, plantas acuáticas, plantas terrestres, hay microorganismos también, fitoplancton, zooplancton, bacterias, artrópodos, y en el caso de cuerpos de agua, pues muchas aves acuáticas también. ¿Ok? Ahora, los factores bióticos dentro de un ecosistema cumplen con ciertas características. ¿Qué pasó? Entonces, en el ecosistema ambos factores son necesarios, ¿no? Los abióticos y los bióticos, pero los bióticos son más como... Sí, lo biótico es todo lo que está vivo dentro de un ecosistema. Si tú, por ejemplo, te pongo, no sé, hablamos del desierto, por ejemplo, como un ecosistema. El desierto, pues también como ecosistema tiene sus factores bióticos y abióticos. Los bióticos es todo lo vivo, que si los cactus, que si la serpiente de cascabel, el correcaminos, los artrópodos, los alacranes, todos los animales, y plantas también, y microorganismos. Y lo abiótico es lo que está presente en el ecosistema, pero que a lo mejor no puedes detectar a simple vista. Pero sabes que está ahí, pues porque muchas veces se siente, se ve y forma parte pues del clima de todo el ecosistema, ¿no? La luz solar, la temperatura, si hay agua, si no la hay, cómo están las condiciones del suelo, todos esos son factores importantes. Que hay como factor abiótico, eso determina qué tipo de factor biótico puede haber. Si por ejemplo es un clima templado, pues va a haber ciertas plantas. Si a lo mejor es un clima frío, pues eso va a hacer que haya otro tipo de plantas. Y lo mismo pasa con los animales, ¿ok? Ahorita nos vamos a centrar, no sé si te quedó claro más o menos esa duda. Sí, maestro. Ok. Ahorita nos vamos a centrar un poco en el factor biótico, que es todo lo vivo. Estos factores bióticos que vienen siendo los animales, plantas y microorganismos, ellos establecen relaciones entre ellos, que son lo que dan pie a la existencia precisamente de lo que nosotros conocemos como tal, como un ecosistema. ¿Ok? Aislinn, ¿puedes leer, por favor? Sí, factores bióticos. Relaciones interespecíficas. Son las relaciones que se establecen entre los individuos de diferentes poblaciones, diferentes especies de un ecosistema. Muy bien. Depredación, competencia, parasitismo, mutualismo. Mutualismo. Muy bien. Vamos a ver que esas relaciones, que son las que nos acaba de leer aquí, se le conoce como relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas son precisamente, ¿cómo explicárselos sin ser tan redundantes? Son como interacciones que hay entre los organismos. Todos hemos escuchado sobre la depredación, todos hemos escuchado a lo mejor sobre el parasitismo, pero también existen otras como la competencia, el mutualismo, ¿ok? Y esas interacciones es lo que conforma un ecosistema, porque sabemos que en un ecosistema pues no solamente hay, no sé, leones y ya, ¿no? Venados y plantas, sino que ellos están relacionados de alguna manera. Por ejemplo, sabemos que existe la cadena alimentaria, o sea que hay animales que depredan a otros. Sabemos que igual las plantas son productoras, compiten entre ellas y al mismo tiempo algunas son depredadoras y otros animales son depredadores de plantas. Entonces ese tipo de relaciones es lo que se conoce como relaciones interespecíficas y es lo que conforma el ecosistema como tal. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Jade, ¿me escuchas? Johnny.
Ok, bueno, Jaime, no estás en el chat, necesito a alguien que hable. Johnny, ¿me escuchas? Evelyn. Sí, maestro. Ok, ¿Me Evelyn. escucha? Volviendo a esta diapositiva, ¿has escuchado algo sobre la depredación, por ejemplo? Pues, ¿O qué te suena esa palabra? Como una relación interespecífica. ¿Qué piensas tú que podría ser eso de depredación? pues, no sé, la parte de mi tema no así como usted dijo, ay, no, no sé, como la cadena alimenticia, no sé. Ok, sí, se refiere precisamente cuando un animal se come a otro, eso es una depredación, ok, como una relación interespecífica que hay en un ecosistema. Igual, por ejemplo, les explico un poco. La depredación es de las más sencillas y las más comunes que hay. Es, por ejemplo, lo clásico, ¿no? Un animal se come a otro, ¿ok? Las relaciones interespecíficas a mí me gusta mucho enseñarlas a veces con signos como los que vemos en matemáticas, ¿no? Signo positivo y signo negativo. Si nosotros ponemos la depredación, por ejemplo, hay un animal que se beneficia y uno que sale perjudicado, ¿ok? Es decir, uno tiene signo positivo y uno tendría signo negativo. ¿Por qué? Porque hay uno que come, que es el que va a salir beneficiado, y otro que va a salir perjudicado, porque va a resultar ser el alimento de otro. En la competencia pasa diferente. En la competencia le ponemos dos signos negativos. ¿Por qué? Precisamente por lo que es una competencia en la que los animales o las plantas, principalmente la competencia se da en las plantas, ellas están compitiendo todas quietas y como que no se meten con nadie, pero entre ellas están compitiendo por dos cosas importantes, la luz solar y los nutrientes. Una planta alta y con mucha fronda, con muchas ramas y muchas hojas, no deja que crezca nada bajo de ella y se apropia de todo el sol. Entonces, eso es lo que forman los doseles en un bosque. Si ustedes ven, por ejemplo, lo habrán visto en las películas, ¿no? Hay películas en donde de repente te muestran un bosque y tú solo ves los puros troncos de los árboles, ¿ok? No ves ni una rama, pero si ves hacia arriba, ahí ves todo el dosel del bosque y pareciera que todos están del mismo tamaño. Y en teoría lo están, porque crecieron tan juntas que están compitiendo tanto por nutrientes como por sol, entonces se fueron para arriba, para arriba, para arriba, para ver quién llegaba más alto, para captar más luz solar. Y eso es lo que forma el dosel de un bosque, de una selva también, ¿ok? Entonces la competencia la ilustramos con dos signos negativos, porque ninguno está ganando nada, sino que ambos están compitiendo por todo. En el caso del parasitismo, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? Eso está muy fácil. Todos hemos tenido parásitos intestinales dentro de nosotros, que nos han causado alguna enfermedad. ¿Cómo lo ilustrarían? ¿Con dos signos positivos, dos negativos, o uno positivo y uno negativo? ¿No ¿Alguien sería quisiera igual participar? como la depredación, maestro? Uno positivo y uno negativo. Como exactamente uno negativo, ¿por qué crees? Porque, pues, en nuestro Un caso, parásito lo que hace es... ¿Cómo? o sea, porque si, por ejemplo, si llegara a entrar en nuestro cuerpo, pues a nosotros nos perjudicaría de cierta forma con enfermedades y pues a él como que pues no Ajá. le pasaría nada, solo se vería beneficiado. Exacto, muchas veces los parásitos pueden ser peligrosos porque muchos son silenciosos. O sea, ellos, al parásito no le conviene que tú te mueras en muchas ocasiones. A él solo le gusta estar ahí en la comida y donde no se tiene que preocupar de nada, ¿ok? Entonces a él no le conviene matarte
como especie, pues porque de dónde se valerias, hay estos árboles que de repente tienen como un hongo que parece como un abanico y muy bonito, ese es un parásito, ¿ok? Nunca va a matar al árbol, pero ahí está pegado a su tronco y le está quitando nutrientes, le absorbe parte de la madera y ahí va creciendo el hongo. Les digo, nunca lo mata por completo, pero pues ahí va a estar viviendo un buen tiempo. Y eso es un ejemplo de parasitismo. Obviamente el que sale beneficiado es el parásito, y el hospedero, así se le llama el que está siendo afectado, pues no tanto, porque aunque no se muera, pues pues le están quitando cosas, puede ser nutrientes, puede ser algún tipo de tejido también. Entonces, ese es otro tipo de relación que existe dentro de un ecosistema. Otra muy rara también es el mutualismo. En el mutualismo se representa con dos signos positivos, porque son dos organismos que de manera inconsciente se ayudan los dos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, son dos, el clásico ejemplo que me gusta dar es el del tiburón con la rémora. No sé si ustedes han visto esa imagen. Es el clásico tiburón que está nadando y tiene como pegado un pez que está largo, así alrededor de él. Ese es uno del mutualismo más común que existe en el fondo del mar. El tiburón es un depredador, bien se podría comer a la rémora, pero no lo hace. El tiburón tiene hábitos alimenticios un poco desordenados, entonces siempre tiene muchos parásitos en su piel que se están comiendo restos de comida, de lo que se ha alimentado. Entonces la rémora lo que hace es que se pone en su piel y se come esos parásitos. Tiene comida y tiene protección, porque a la rémora no se la acerca a nadie estando con un tiburón, ¿ok? Y al mismo tiempo el tiburón, pues aunque no se coma la rémora, pues le está dando alimento, ¿ok? Y lo mantiene limpio a él de todos los parásitos que puede tener de manera externa. Esa es una de las relaciones más clásicas que hay. Y se representa esa con dos signos positivos porque ambos están beneficiando simultáneamente. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar hasta aquí. Mañana que nos veamos, no vamos a tener sesión en vivo. Les voy a dejar una tarea y la revisaríamos la siguiente clase, que sería la del viernes. ¿Ok? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Esas personas que se gostearon y no participaron, no sé qué pasó con ellas. Espero que tengan una buena justificación después. Muchos no contestaron. Bueno, ya vi que Jade, pues creo que no le sirve el micrófono, pero pues bueno, hay muchos de ustedes que ya no contestaron más. Nos vemos mañana, muchachos. Que tengan buen día. Nos vemos, maestro. Nos vemos, hasta luego.